Buenos días, ¿cómo estamos, Jacobo? Buenos días, mis queridos amigos y amigas. Bueno, puedes llamarme Jacobito el Chido. Bueno, yo admito que fue un lapsus, humildemente lo reconozco. No, Bueno, tranquilo, todo bien. a Un ver, gusto. Jacobo, nos gustaría escuchar cuál es tu visión. Yo no lo llamo debate, yo lo llamo conversatorio con dos contrapuntos. Fin. Pero, ¿qué opinas tú? De todas maneras, cada candidato mostró parte de su baraja, ¿verdad? ¿Cómo viste el debate? Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, con Omar. Les he escuchado un poco antes. Comparto plenamente. Digo, a ver, para analizar un debate es que podemos analizar varias cosas, ¿no? Podemos analizar desde la oratoria, como hacían los griegos, ¿no? ¿Qué recursos usaron, cómo estructuraron, ¿verdad? Su discurso y bla, bla, bla. Podemos ir al formato, ¿no? Más a lo técnico, es decir, si eran muchos o eran pocos, si estaban bien planteadas las preguntas, si los turnos eran suficientes. Ahí se puede hacer otro análisis. Y otro análisis diferente, y esto es muy importante, amigos, es el efecto que esto tenga en la opinión pública. Porque eso no depende de las otras cosas. Y aquí añado otra cosa más. Ojo, porque los debates hoy en día, y creo que estarás de acuerdo conmigo, querido Jimmy, no es como hace 60 años el acto del debate, ¿no? Donde todo el mundo se engancha, lo ve y eso provoca un cambio. Redes sociales, sociedad líquida, importa el antes, el durante y el después. Es decir, cierro la idea, el debate no ha terminado en el caso en que eso haya generado conversación, que lo dudo, porque hasta los próximos días tú puedes poner el relato en redes de lo que ha pasado ahí, ¿no? Entonces, estos son unos primeros elementos que yo quería poner sobre la mesa. Ahora, antes de entrar ya al análisis de lo que dijo y dejó de decir cada uno, ¿te parece o no que para la próxima elección presidencial debería cambiarse el formato del debate? Para hacerlo, nadie quiere sangre, pero no hubo, por ejemplo, hablábamos con Omar, el manejo de la pandemia casi no tuvo relevancia y eres el tema nacional, ¿ves? Pues no se puso un tema para que lo discutan 4, por ejemplo. No hubo eso. ¿No te parece que se pueden hacer cambios? Absolutamente, no. Por eso ni entro en lo técnico, porque me parece que hay tantas cosas que se podrían mejorar. Te pongo un ejemplo, Jimmy. Elección México 2018, que yo la viví allí, una forma de hacer conversación y enganche con los ciudadanos, hacer que los ciudadanos envíen las preguntas, estás unos días interaccionando y ahí se genera ya un enganche. Pero como aquí somos tan maravillosos, tenemos que hacer comités de notables y de buenos apellidos para todo, y el formar comités es la mejor forma para que nada funcione. ¿Por qué? Porque van a hacer un diseño de algo que no es para la gente, es para su mundo, que es muy limitado. Eso más la falta de profesionalismo que hay dentro del CNE y otra serie de cosas, ¿no? O sea, que mejor ni hablemos. Claro, bueno, ahora sí hablemos, vamos a la vena. ¿Cómo viste el debate? Vamos a llamarlo debate. ¿Cómo viste el debate ya en contenido? En contenido. Bueno, pues mira, lo primero, a ver, vi que nos han vendido una mentira, ¿no? Nos han vendido que estamos caminando hacia la reinstitucionalización y que recuperamos la democracia. Yo lo que vi ahí es que la mayoría de candidatos, nadie los conoce, llega a ser ya hasta algo grotesco lo de algunos, que ni en su propio partido lo quieren. Veo que hay partidos que no son partidos y se nota, es decir, cuando tú tienes estos candidatos que van ahí a hablarte cualquier cosa, sin raigambre, sin bases, sin organización social, sin representación, pues la consecuencia es esto. La primera consecuencia es la falta de calidad, la falta de liderazgo que tenemos y la falta de partidos, es decir, la falta de institucionalidad. Y luego, a nivel, por así decirlo, ¿no?, de los intercambios, de las etiquetas, de los recursos, de los discursos y tal, pues bueno, hay algunos que lograron, al menos creo yo, posicionar algo, sin que eso creo que va a generar mucha cosa. Pero insisto en la idea de antes, ¿cuál es la oportunidad? Si tú has dejado ahí una semillita en el debate, tú puedes ahora regarla en redes,
siguiendo la conversación y alimentando. Entonces, por eso digo, el debate en sí, Jimmy, creo que, aparte de que no creo que muchísima gente lo haya visto, no creo que de ahí salga mucho, pero sí creo que, cierro con esto, puede dar visibilidad a 2 o a 3 candidatos que pueden despegar un poquito y veamos si ha surtido efecto sobre todo los ataques a Arauz, ¿no? Que ayer creo que ya fue algo evidente y cierro, ojo, ataques que vienen desde hace tiempo. Por eso digo que hay que conectar las redes con los debates. Es decir, lo que vimos ayer es una campaña de hace un mes, donde se le va atacando en la misma dirección, ¿no? Ahora bien, ¿te parece que hubo algunas 2, 3 figuras que te sorprendieron, que fueron un poco una revelación? Porque igual, eso de ajustarse a estos tiempos tan cortitos, de tanto cambio de temática, bueno, también implica una preparación y suficiente inteligencia de los conversadores, de los debatientes. No. ¿Te parece que hubo 2, 3 revelaciones en ese debate? Bueno, a mi criterio, a mi nivel, donde yo pongo, digamos, la vara para medir, yo creo que no me sorprendió nadie ni nada. Pero esto es una cosa. Otra cosa es salir de ahí y ver la conversación que eso genera y el efecto en la opinión pública, que como dije antes, es independiente, ¿no?, de estos temas técnicos, de los concursos de oratoria que hacían los griegos. Y ahí sí, ahí creo que, por ejemplo, Herbas es uno de los que tuvo un discurso coherente, logró posicionar algo y aprovechó algo que para mí era pero un regalo de Dios, que era, están dejando un tema de lado, pues lo agarro y me apropio de ello. Yaku, creo, más allá del discurso en sí, creo que Yaku empieza a ir en un rumbo estratégico. Y eso para mí significa detrás equipo. ¿Y por qué digo esto? Porque veo ciertos recursos que utiliza, los ataques a Arauz, ese tema ancla siempre de corrupción a la hora de hablar de problemas o etiquetar a Arauz, la semiótica, ¿no?, esa indumentaria, esos cierres que ha hecho muy parecido los 2 últimos días, me da a entender que está clara la estrategia de Yaku, ¿no? Entonces, eso también es reseñable. De lo demás, ¿qué te puedo decir? Hay gente que dice que Freire le sorprendió, pero hay que ver si eso sale de la burbuja de Twitter, ¿no? Y del resto, más son los sesgos cognitivos del cerebro. Es decir, como yo apoyo a este, pues voy a decir que este ganó el debate y fue el que mejor habló, básicamente. Pero, en fin, no sé, si ahí quieren que sigamos profundizando, pues claro, profundizamos, ¿no? ¿Tú crees, Jacobo, que el debate hizo posible que gente que iba a votar por A se decía por B, o que los indecisos hayan dejado de serlo, algunos en algún nivel, una vez que escucharon el debate? No, lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil. Si acaso en un pequeño nicho, que es el nicho que está conectado a redes y más o menos tiene una idea de lo que pasó en el debate, ¿no? Sin necesidad de ver 16 horas de debates. Pero es un nicho muy pequeño. Más bien la oportunidad, ahí creo yo, es que el relato que se empiece a generar a partir del debate, si eso se mantiene, se convierte en otra cosa y tal, eso es lo que puede ir generando un efecto en los indecisos. Ahora bien, habría que medir, ¿no? Los equipos, supongo, tienen su tracking diario, medirán si hay efecto o no hay efecto, pero termino con esto. Si es que hay efecto, es para que Isidro, Herbas empiecen a crecer un poquito, tal vez, por visibilizarse, y en el otro lado, pues tal vez la disputa Arauz-Yaku, ahí es donde puede empezar a ver algo. En el resto, no creo. ¿No? Jacobo, ¿cómo viste a los conductores del debate? Bueno, a ver, era una tarea complicada, ¿no? Vamos a ser justos, vamos a partir de ahí. Pero es que yo, de verdad, o sea, es que estas cosas, o sea, para mí todo está al revés, ¿ya? Yo tengo la sensación que la gente que organiza estas cosas no piensa en los ciudadanos. O sea, ellos tienen su discusión interna y sus ideas chéveres, ¿no? Y se aplauden entre ellos, pero luego no ven el simulacro real
de cómo la gente puede recibir eso. Entonces, partiendo de ahí, ser moderador en esa cosa, me parece que no hay por dónde. O sea, no tiene sentido nada, mi querido Jimmy, de verdad. Y aparte, claro, había ya un escenario un poco medio sesgado, ¿no? Desde el comité hasta los moderadores y luego el desastre este absoluto del mismo día cambiar un moderador y no sé qué. Entonces, ¿cómo podemos pedir que salga eso bien, no? Buenos días. A ver, buenos días. Parece que se confirmó ya en este debate que Guillermo Lasso abandonó el yaquechú, abandonó la cervecita para adoptar o para arroparse nuevamente en el formato 2013-2017. La pregunta es, está bien, puede ser que esa es una estrategia, pero el discurso parece el mismo. ¿Tú crees que se ha actualizado la propuesta de Guillermo Lasso? ¿Tú crees que está enganchando con ese voto duro que él tiene, que lo ha venido manteniendo desde el 2013? ¿Tú crees que le es suficiente a estas alturas? Sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. A ver, sí, estoy de acuerdo. Ha encontrado ya su lugar, que tampoco había que buscarlo en ningún lado, ¿no? Claro. Era un poco anclarse a lo que le funcionó bien y tratar desde lo social, visibilizar la fractura que realmente empujara que él se hiciera relevante. Es decir, bloquear a Alvarito, hablar de que esto es Venezuela, la desdolarización, todo lo que llevan haciendo durante un mes o dos, ¿ok? Entonces, ahí es fácil, porque él ya sabe lo que representa. ¿Es suficiente o no? Bueno, es suficiente para... El primer paso para Lasso, y esto lo hemos hablado con ustedes mucho, ¿no? El primer paso sí o sí es polarizar esto y hacer una contienda de dos con Arauz, porque si no, el voto duro ese que mencionas es un voto duro pequeño y otra parte es flotante, es decir, no es 100% leal. Si entra Alvarito, si entrara Nebot o lo que fuera, podía moverse de ahí. Entonces, para él mantener eso, necesita polarizar y simplificar la elección. En Venezuela, o Lasso, desdolarización o Lasso, tal cual. Ahora, Jacobo, y aquí se lo comentaba Jimmy, ¿no? De buenas a primeras, cuando ocurrió en vivo, a mí me dejó sin piso que lo hayan incluido en el debate de Álvaro Noboa, al menos de palabra. ¿Qué te pareció ese comentario que hizo Arauz con respecto al tema de Álvaro Noboa? En un debate que nadie esperaba que el candidato del correísmo saliera con un comentario como ese. Bueno, probablemente es un guiño, ¿no? Un guiño a... Es lo que dije yo. Claro, a ese electorado que tampoco sabemos quién es y dónde está. O sea, sí sabemos, pero no sabemos por todo lo vaporoso que es esto. Creo que es como un guiño para decirle a esa gente, aquí estoy, es decir, te entiendo y yo represento o puedo representar el anhelo o la esperanza o el gusto, lo que tuvieras, que te hacía votar por Alvarito, ¿no? Otra cosa que puede significar eso rápidamente es como decir, Alvarito y yo somos los anti esto, o sea, los perseguidos, los antisistemas, lo que sea, y por lo tanto, quien te persigue a ti me persiguió a mí. Es otra forma también, ¿no? Claro. Ahora, Jacobo, ¿cómo analizas la postura del kamikaze Juan Fernando Velasco? Es que, ¿qué te puedo decir? O sea, yo la única explicación que tengo es que esté cumpliendo un papel, no entro cómo, de quién ni nada, pero si no, no le veo sentido. O sea, tú no puedes, a ver, eres ministro de un gobierno que tienes a tus espaldas una corrupción, pero en fin, todavía no lo sabemos, ¿no? Algún día sabremos. Unas negligencias que hablamos de muertes, de 40.000 muertes, ¿no? En exceso, por el peor manejo de la pandemia. O sea, hablamos de un gobierno que no ha hecho ninguna obra, por favor. Entonces, que vengas a cubrir ese papel, ¿no? De tú situarte como alguien nuevo y fresco y que vas a criticar, más allá que sea Arauz, ¿no? Pero que vayas a criticar, o sea, que los males no estén ni en ti ni en el gobierno, sino en otra persona. O sea, a mí me parece un descaro, pero eso cumple un papel. Yo creo que el papel es atacar a Arauz para desconcentrar a Arauz, para que Arauz pierda, ¿no? Su capacidad de concentrar el discurso, de lo que fuera. Entonces,
Por eso creo que él cumple un papel. O sea, no veo otra explicación. Perfecto. Y mi última interrogante, Jacobo. Bueno, ya acabamos con los 2 días de jornada, ya esto fueron las tendencias, los memes, quizás habrá unos 3, 4 días más de memes, pero volvemos a la realidad. Estamos en un momento en donde todavía no sabemos qué va a pasar con los vocales del CNE, no sabemos si se van a cumplir con el calendario electoral. Estamos con una pandemia que, debido justamente a este tema político, no estamos entendiendo que tuvimos más de 4.000 casos entre sábado y domingo, y que hay muertos, que hay carrozas fúnebres nuevamente afuera de los hospitales en Guayaquil. Estamos volviendo a la realidad. ¿Qué se nos viene ante este contexto? ¿Estamos volviendo a la realidad o tal vez nunca se ha ido? Y tal vez los que salen fuera de ella son los otros, ¿no? Pues eso es lo que nos espera. Yo, a ver, lo decía ayer y lo digo hoy y ustedes lo han dicho antes. O sea, no se puede hablar, no se puede hacer propuestas, no se puede tener un discurso que no venga de la sociedad del COVID. Es decir, estamos todavía, no solo estamos en pandemia, tú lo has dicho, se habla de que esta tercera ola o lo que sea puede ser más peligrosa que la segunda y hay países donde se está disparando. ¿Y qué viste en el debate? 4 temitas, ¿no? Que la vacuna, que yo voy a hacer una fábrica de vacunas, que yo voy a traer no sé qué. O sea, por favor, un poco más de seriedad. Entonces, por eso es que seguramente este debate pues, va a quedar ahí y mañana a lo mejor nos amanecemos que hay otra crisis institucional, que destituyen a no sé quién, o si no, ahí sí la dura realidad. Pandemia, desempleo, desconexión absoluta de la gente con esto y por lo tanto, hasta dentro de 2 semanas o una, el empujoncito final de la elección no lo vamos a ver aún, pero lo más probable creo que vaya por donde se está definiendo hasta el día de hoy, ¿no? Mira, Jacobo, has tocado también un tema que no fue profundizado en el debate, el desempleo. ¿Te acuerdas de algo, alguna luz tienes de un momento en que se profundizó en la crisis del empleo? Yo no creo, no me acuerdo. Pero y peor que eso, Jimmy, yo llevo 9 años escuchando en este país que a los agricultores se les va a dar créditos al 1%. Pero 9 años, o sea, Lucio sobre todo, alguno por ahí. O sea, hablan de economía y ya van con el manual. Voy a crear 1 millón de empleos, voy a bajar la tasa de desempleo al 1%. Y lo que tú señalas, fíjate, no solo desempleo, o sea, cómo ha impactado el COVID y las políticas de este gobierno con su ley humanitaria en el empleo. Ya no es un tema de desempleo, es un tema de volvió la precarización, gente ganando $200 no llega al salario básico, gente que fue despedida por la ley humanitaria, que no ha recibido las liquidaciones o le han burlado las liquidaciones, o cómo hacemos con el teletrabajo, Jimmy. La pandemia, claro, hace daño, pero también en parte, si supiéramos administrarlo, es una oportunidad. El teletrabajo, la economía del cuidado, la economía de la intermediación, es decir, todas las plataformas digitales y tal, eso es lo que hay que hablar, mi querido amigo, y en lugar de eso yo escucho otra vez los créditos al 1% a los agricultores y que van a bajar impuestos, que esto es maravilloso, es decir, un Estado quebrado, no hay dinero ni para pagar sueldos de hace 8 meses, pero todos van a bajar impuestos. ¡Bravo! Gracias. No todos, la mayoría. Gracias al doctor Jacobo García, consultor político, por su pasada de revista al conversatorio de ayer y anteayer. Buen día, Jacobo. Un gusto, mis queridos amigos. Un abrazo. Gracias. Saludos a la audiencia.